Hola paleros, lo hemos estado probando durante un mes y hoy tenemos sobre la mesa de análisis el Sony Xperia M4 Aqua, el nuevo gama media de Sony que tiene un cierto parecer con la gama alta y del que os vamos a contar todo, no te lo pierdas. La review de este Sony Xperia M4 Aqua, hablando de su diseño. La verdad es que este es uno de los aspectos más curiosos de este dispositivo, porque siendo un gama media mantiene prácticamente el diseño del gama alta, del Xperia Z3, que bueno, ha sido renovado hace apenas unos días por el Z5 y la demás gama, que por supuesto analizaremos un poquito más adelante. Decir que este dispositivo comparte las dimensiones con el Z3, tanto en altura como en anchura, como en grosor. La verdad es que en este aspecto nos ha gustado muchísimo. Debemos de decir un par de cositas. La primera es que, bueno, yo en el mobile, cuando hice la preview de este dispositivo, porque se presentó en Barcelona, dije que tanto la parte trasera como los laterales eran de vidrio y aluminio respectivamente, como si que lo eran en el Z3. Y ahora, tras haberlo estado probando, tengo que decir que tanto la parte trasera como el borde es de plástico, a diferencia de la parte frontal, que sigue siendo de vidrio. Por otra parte, también decir que estos marcos dan bastante al pego al aluminio y se sienten bastante bien a la mano, y la parte trasera igualmente también da el pego de ser vidrio. Decir, sigue manteniendo la protección IP68 al agua y al polvo hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos en el agua. Eso sí, esta vez con el conector micro USB descubierto, ya no hace falta ponerle la tapita, porque también dio muchísimos problemas con el Xperia Z3. Si os parece, le damos un repaso alrededor. En la parte frontal, ¿qué vemos? Pues la pantalla, la cámara, sensores, logotipo de Sony y, a diferencia de lo que os dije en la preview, esto es el micrófono y esto es el auricular para las llamadas. Y el altavoz realmente está aquí abajo. Si nos venimos a este lateral, tenemos el botón dedicado a la cámara, el control de volumen, el botón de encendido y apagado de Xperia, clásico de aluminio, que ahora ha desaparecido en los nuevos dispositivos, pero por un bien mayor, porque se ha cambiado por el sensor de huellas dactilares. Debajo de esta tapita tenemos la ranura para las tarjetas micro SD. Y si nos vamos al otro lateral, lo que tenemos es la conexión micro USB y esta otra tapita para las tarjetas micro SD. Además, en la parte superior tenemos la conexión mini jack de 3,5 milímetros para los auriculares. Sony ha elegido para su dispositivo de gama media una pantalla de 5 pulgadas en resolución 720p que nos da una densidad de píxeles de 300 píxeles por pulgada. Debemos de decir que prácticamente es una pantalla que se ve estupendamente. Si la queréis utilizar en exteriores, con más razón, dado que tiene un brillo estupendo, casi 700 nits, que va a hacer que lo podáis utilizar sin ningún problema y que sea una maravilla cuando estamos fuera de casa. La reproducción de color pues es suficiente, es buena, debemos de decir que es buena, pero aún así sigue estando un poquito por debajo de la gama alta que hemos visto este año. Y por otra parte, el contraste esta vez le hemos visto bastante pobre, dado que Sony no ha incluido en su pantalla ninguna tecnología tipo Triluminous como la que sí que lleva la del Xperia Z3. Y vamos a hablar esta vez del apartado de la cámara del Sony Xperia M4 Aqua, y es que incorpora un sensor Sony MX214 de 13 megapíxeles, como el que estamos viendo en muchísima de la gama media, como ya sabéis, procesador propio de la firma. Las fotografías que toma este sensor en las condiciones con buena luminosidad son bastante decentes. Sí que es verdad que vemos que falta un poquito de nivel de detalle y que el rango dinámico es mejorable. Por otra parte, las fotografías en la oscuridad, pues vemos que aquí Sony sigue flaqueando un poco y que ya sabemos que en próximas versiones pues esto va a mejorar. Sin embargo, la aplicación de cámara, que la tengo por aquí en el box de aplicaciones, sigue siendo la misma de siempre. Muchos dicen que es muy cargada, otros muchos dicen que está muy bien, otros dicen que no vale para nada. Yo personalmente opino que es una aplicación buena, aunque sí que es verdad que tiene modos que son un poco chorrada, porque yo creo que nadie va a poner, más de una vez, nadie va a poner dinosaurios en el salón y tal, pero bueno, al fin y al cabo son cosas que están bien y con las que te puedes entretener de vez en cuando. Yo tengo una opinión respecto a este procesador en este dispositivo, y es que Sony no ha sabido implementar del todo bien su propio sensor, y otras marcas de la gama media con este mismo sensor para la cámara han sabido adaptarlo muchísimo mejor a sus dispositivos y optimizarlo para dar unos mejores resultados. Fluidez, esa es la palabra que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la combinación de Qualcomm Snapdragon 615 y
de 2 GB de RAM, que es lo que se ha estandarizado ahora mismo en la gama media alta. Y eso es lo que no vais a encontrar en este Sony Xperia M4 Aqua, sobre todo moviendo la capa de personalización. Sí que es verdad que es un 615, yo pensaba que iba a tener muy buen rendimiento este M4 Aqua, pero realmente hemos visto como que Sony no ha acabado de pulir del todo su capa de personalización a Android 5.0 Lollipop y que por tanto pues vemos algunos lags a la hora de acceder a la multitarea y al cambiar de aplicaciones. Esto también lo hemos visto en algunas otras opciones como los tiempos de carga al abrir las aplicaciones propias de Sony como el álbum de cámara. Sin embargo, para mover pues detalles gráficos, para jugar a juegos en el apartado de la jugabilidad, no hemos tenido ningún problema, dado que esto ya no depende tanto del software, sino que depende más del propio hardware. Hemos visto que funciona bastante bien en este aspecto y que no vais a tener problema para jugar, para mover apartados gráficos, como os he comentado antes. Y vamos a hablar del software de este Sony Xperia M4 Aqua, y es que este dispositivo ya fue lanzado en el marco del Mobile World Congress con Android 5.0 Lollipop, que se ha ido actualizando y actualmente pues ya estamos en la 5.0.2, creo que 5.1 todavía no lo tiene, o es que no me ha llegado a mí todavía la actualización. Como os he comentado antes, Sony no ha terminado de pulir del todo su capa de personalización a Android 5.0 y ahí es donde hemos visto verdaderamente que vemos flaquear un poquito al dispositivo. Sí que hemos visto unos pequeños tirones, pequeños lagueos, bueno, es algo normal cuando se lanzan nuevas capas de personalización, pero esto debería de haber cambiado hace mucho tiempo porque lleva bastante tiempo en el mercado desde que fue presentado. Por otra parte, el almacenamiento interno, y este ha sido el mayor problema que ha tenido este M4 Aqua en el mercado, y es que fue lanzado en una versión de 8 GB y en una versión de 16 GB de almacenamiento. ¿Qué pasa si os digo que tan solo quedan 2 GB disponibles para la versión de 8 GB, que es la que tenemos aquí nosotros? Solo con deciros que no hemos podido instalar los 4 juegos que necesitamos para hacer el análisis en las pruebas de rendimiento, ya os digo que nos ha dejado bastante entristecidos este tema, porque es un buen terminal desaprovechado por ese pequeño detalle. La firma japonesa nos ha demostrado que es capaz de mejorar la autonomía de todos los terminales en comparación con la competencia, y es que en este caso yo personalmente he conseguido con este dispositivo hasta 1,5 días de autonomía, eso sí, con tan solo 2450 mAh. ¿Cómo os quedáis sabiendo que tiene un 615, una pantalla de 5 pulgadas? Pues igual que pasaba con el Sony Xperia Z3, tenemos una batería que, aunque es muy pequeña, está muy bien optimizada por parte de todo el software, y el hardware tampoco consume en exceso de esta batería, y por tanto para un usuario normal con este M4 Aqua va a poder llegar sin problemas a los 2 días. Y vamos terminando la review de este terminal de Sony hablando de su precio, y es que en este caso podéis encontrarlo en Amazon por alrededor de los 220 euros la versión de 8 GB de almacenamiento interno, pero como os he comentado antes, pues el almacenamiento que queda libre realmente es bastante poco, son tan solo 2 GB, y por tanto recomiendo que os compréis la versión de 16 GB por 280 euros. Y ahora sí que sí, terminamos la review con puntos positivos, puntos negativos, opiniones, conclusiones, lo bueno, lo malo. Ya sabéis que tengo yo un montón de adjetivos para esta última parte del vídeo. Y si os parece, vamos a empezar con los puntos buenos que tiene este Xperia M4 Aqua. El primero de ellos es el diseño. La verdad es que han sabido copiar bastante bien la estela de SZ3 que vimos el año pasado, y la verdad es que no les ha salido nada mal. Con un aspecto bastante cuidado, un diseño muy limpio y con unos materiales que no son premium, pero que sí que lo aparentan. Por otra parte, la pantalla es una de sus bondades. Con 700 nits vamos a poder ver la pantalla en exteriores sin ningún problema, y seguramente que no tengáis pega a la hora de utilizarlo en la calle. Si pasáis mucho tiempo pues andando, corriendo o estas cosas, y paséis mucho tiempo en la calle, seguro que lo vais a agradecer. Y por último, la autonomía de 2 días es muy importante. Yo personalmente es uno de los móviles de gama media con el que más autonomía he conseguido. 1,5 días de autonomía es toda una pasada para un terminal como este, que la verdad es que a pesar de tener poco amperaje, sí que tiene una pantalla muy grande y un procesador muy potente. Y si ya nos vamos a los puntos negativos, vemos por ejemplo que la capa de personalización, en este caso la capa de personalización de Sony, no está del todo adaptada a Android 5.0, y esto hace que a veces encontremos pues algunos tirones y que no funcione del todo fluido como nos gustaría. Por otra parte, el almacenamiento pues que es un poquito de risa, porque tan solo 2 GB de un dispositivo de 8 GB pues sabe bastante corto, y ya os digo yo que no vais a poder instalar todas las aplicaciones que os gustarían y tampoco hacer todas las fotos. Vais a tener que recurrir sí o sí a una
una micro SD. Así que pareros, este ha sido el análisis del Sony Xperia M4 Aqua. Muchas gracias a la gente de Sony por habérnoslo prestado para poder hacer esta review. Y ya os decimos que pronto llegarán también las reviews del Z5, el Z5 Compact y el Z5 Premium, que tengo unas ganas de toquetearlos todos que no os lo podéis ni imaginar. Quiero saber vuestra opinión de este dispositivo por los comentarios. Nos vemos en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!